Barranquilla, 23 de febrero de 2018, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes acompañado de su abogado Jaime Granados a la radicación de un recurso de reposición en el que solicitan la nulidad de la apertura de la investigación en su contra, por considerar que le violaron sus derechos al debido proceso y contradicción. En rueda de prensa Uribe se refirió a la manipulación de los testigos, nuevos testigos contra Iván Cepeda, al caso de la masacre del Aro, caso de José María Valle y Pedro Juan Moreno. La defensa por su parte explicó los argumentos presentados en un documento de 129 hojas radicado. Otros temas como la masacre del Aro, el caso del doctor Pedro Juan Moreno y el caso del doctor Jesús María Valle. Vamos a escuchar al doctor Jaime Granados. Unos minutos vamos a radicar en la Secretaría de la Sala Penal el recurso de reposición que anunciamos en el primer día posible de presentar lo que es hoy, en donde básicamente de los 7 argumentos que tenemos de grave disentimiento del fallo, quisiera expresar a ustedes 3 con mayor énfasis. En primer lugar, que en este caso hubo una manifiesta violación del debido proceso, por lo cual solicitamos la nulidad de la decisión, en virtud que se mantuvo un cuaderno reservado de interceptaciones y por tanto de pruebas, sin que nadie, ni siquiera nosotros, pudiésemos tener acceso a él antes de conocer el fallo. Es decir, que si bien es cierto, es perfectamente legítimo que la Corte ordene un cuaderno reservado para alentar interceptaciones y seguimientos, el deber de la Corte era proceder a hacerlo conocer de las partes para que ellas pudieran pronunciarse sobre esas interceptaciones y seguimientos, pudiera luego, si era necesario, aportar nuevos elementos probatorios para controvertir los mismos y pudiese argumentar previo a que la Corte tomase la decisión que correspondiera en derecho. Desafortunadamente en este caso, la Corte, la Sala, se precipitó y nos notificó la decisión, y esa decisión solamente vinimos a conocer el fundamento de la misma y el cuadro reservado con posterioridad a la notificación de la decisión. En segundo término, hay a nuestro juicio un caso de ausencia de imparcialidad objetiva, por cuanto en múltiples apartes de la decisión se hacen descalificaciones al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, mientras que se exalta la figura de el senador Iván Cepeda, lo que traduce a nuestro juicio que hay claramente un desbalance frente a la objetividad que debe tener una investigación de esta naturaleza. Eso también es motivo de nulidad. Y hay, en segundo lugar, una discusión jurídica profunda acerca de lo que significa el abuso de función pública. Consideramos, recurriendo al derecho comparado y a los antecedentes en Colombia, que las actuaciones desarrolladas por el senador Iván Cepeda desbordan, en un caso usurpan y en otras desbordan las facultades legislativas de control político. Y en tercer lugar, hacemos un análisis de la prueba para llegar a conclusiones respetuosamente divergentes a las que plantea la Corte. Por esas razones, sintéticamente expuestas, la defensa del señor expresidente ha considerado gravemente equivocada la decisión, y atendiendo que el único recurso disponible es la reposición, puesto que todavía no se ha implementado la segunda instancia, pues con el respeto que siempre actúa ante la Corte Suprema, vamos a presentar en unos minutos este recurso de reposición en un escrito de 129 páginas, que lo que buscamos es que pueda ser leído con toda serenidad, que el Ministerio Público pueda intervenir como le corresponde, de su deber, y finalmente pueda la Corte, la Sala, corregir el camino. Gracias, doctor Jaime. Voy a referirme, como lo anuncié, a los nuevos testimonios, a la manipulación de los anteriores, a los hechos y a otros temas. Vamos a entregar hoy 3 nuevas declaraciones. El primer testigo es una ampliación de declaración que ya había dado un testigo, que no fue llamado a ratificarse ante la Corte, no obstante que aquí llegó su declaración por escrito.
En esta ampliación, ese testigo es muy claro en expresar cómo tuvo reuniones con el senador Iván Cepeda y con uno de los testigos que Iván Cepeda utiliza en mi contra. Que este testigo nuestro presenció esas reuniones y el tema era cómo atacar a mi hermano y a mi persona. Además dice este testigo que en esa reunión del senador Iván Cepeda también se dieron a la tarea de convencer a otras personas para que incurrieran en el mismo falso testimonio. En la declaración que este testigo envía están todos los nombres. Este testigo afirma el nombre, presenta el nombre de un abogado que tiene las pruebas del ingreso del senador Iván Cepeda a esa cárcel para esas reuniones. Un segundo testigo afirma que recibió presiones por parte de uno de los testigos de Cepeda para participar en el complot. Y un tercer testigo afirma que presenció reunión del senador Iván Cepeda y uno de sus testigos estrellas para planear el complot. Que como alguno de los testigos, una de las personas a quienes estaban buscando para que diera testimonio, esa persona se negó, que hubo confrontación. Esperamos en los próximos días presentar otras declaraciones. Por supuesto, reitero hoy que todos los colombianos que tengan informe sobre las manipulaciones para crear falsos testimonios por parte del senador Iván Cepeda en contra de mi familia y de mi persona, que lo hagan. Y que si hay alguna información que pueda obrar en mi contra, también que lo hagan. Y hago este llamamiento público. Algunos preguntan, ¿qué tienen que ver las nuevas declaraciones, las que se anuncian con la reposición? En principio, son dos temas jurídicos separados. Una cosa es la reposición sobre la decisión de la Corte y otra cosa son las nuevas declaraciones y las que se anuncian. Pero estas nuevas declaraciones acreditan lo siguiente: la sistematicidad del senador Iván Cepeda para manipular testigos en contra de mi hermano y de mi persona. En 2012 denunciamos al senador Iván Cepeda basados en dos pruebas, entre muchas. El testimonio de una persona, esa persona familiar de uno de los testigos que presentó Iván Cepeda. Segundo, más de 20 entradas a la cárcel por parte de Iván Cepeda a buscar testigos. Que recibió dinero por parte de una ONG cercana al senador Iván Cepeda. La Corte ha subestimado el hecho de que se pagara ese dinero. El pago de ese dinero está aprobado. Lo que dice la Corte es que ese pago se hizo por razones humanitarias. ¿Qué tal que yo saliera, que apareciera que yo le pago a algún testigo y que yo alegara que hice ese pago por razones humanitarias? Por favor, me parece un precedente muy grave en la justicia de Colombia que se subestimen estos pagos aduciendo que se han hecho por razones humanitarias, cuando son pagos a personas familiares de testigos falsos. Esto es un precedente judicial muy grave para Colombia. Pero también quiero referirme a lo siguiente: el senador Cepeda hizo muchas de estas excursiones a la cárcel aduciendo que tenía competencia para ello por ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y que la Comisión de Derechos Humanos lo había comisionado para verificar la situación de derechos humanos en las cárceles. Allí hay claramente un abuso de autoridad, una extralimitación de funciones. Está probado que él fue a buscar testigos para que esos testigos dieran testimonios en contra de mi hermano y de mi persona. Yo no entiendo que un representante a la Cámara entonces, ahora senador de la República, tenga la facultad, en virtud de una gestión en materia de derechos humanos, para utilizar esa gestión y buscar ofrecer dádivas y beneficios a testigos para que declaren
en contra de alguien que, como yo, ha sido declarado enemigo político del senador Cepeda. ¿Qué tal que fuera al revés? Que yo participara en una comisión de derechos humanos y fuera a las cárceles a verificar la situación de derechos humanos de los presos y utilizar esa comisión para buscar testigos falsos contra el senador Cepeda. Quiero referirme a los anteriores testimonios, a las manipulaciones. En 2014, el senador Cepeda hizo un debate que el país conoció. Ese debate lo autorizó el presidente de la República. El presidente de la República, cuando estaba aspirando a la presidencia, me hacía sonrojar de tanto elogio. Decía, Uribe el segundo Bolívar, Uribe el mejor presidente. Y apenas en nosotros empezamos a denunciar su engaño, empezó a decirme todo lo contrario. En la entrega del libro del senador Cepeda, el presidente Juan Manuel Santos dijo que quedaba comprobado que Álvaro Uribe es paramilitar. El presidente Juan Manuel Santos, como ministro, conoció la razón de la extradición de los paramilitares, que además se hizo con el compromiso de los Estados Unidos de que ese país permitiría el acceso a las cárceles norteamericanas, del Estado colombiano, de la justicia, de la ciudadanía colombiana. Nunca se hizo esa extradición para ocultar la verdad. Prueba de ello es que el senador Cepeda y otros, que eran declarados enemigos de los paramilitares, tan pronto estos llegaron a las cárceles de Estados Unidos, se volvieron sus nuevos mejores amigos a ver cómo obtenían declaraciones en contra de mi persona, que los había extraditado. Y el presidente Santos dijo que yo los había extraditado para ocultar la verdad. A mí me preocupa mucho lo que se rumora en esta corte, que en esta persecución hay presiones del presidente de la República. Bien ha dicho otro connotado y autodeclarado enemigo, Enrique Antonio Caballero, que lo único que le gusta de Santos es su capacidad de meter a Álvaro Uribe a la cárcel. Cuando se anunció ese debate de 2014, recibí unos documentos sobre pagos en el proceso 8000, aquí los traje a la corte. Recibí al doctor Wilson Molina. Quiero anotar lo siguiente, muy importante en este proceso. Es verdad lo que ha dicho él, que no me conocía. Se presentó en mi casa y me dijo, usted no me conoce, mi familia tiene mucho aprecio por usted, compartimos sus tesis políticas. Me dijo que él es abogado y que conocía en las cárceles algunas personas que denunciaban que el senador Iván Cepeda les ofrecía beneficios para declarar en contra de mi persona, de mi hermano y de mi persona. Le dije, doctor Molina, hágame un favor, de acuerdo con las formalidades legales, envía investigadores a las cárceles que tomen esas declaraciones. Esas declaraciones se tomaron. Llegaron a la Procuraduría y aquí a la Corte Suprema, de 2 testigos. Esos testigos fueron llamados a ratificarse y se ratificaron. ¿Cuál es el problema de esas declaraciones? ¿Cuál es la objeción a esas declaraciones, distinguidos comunicadores? Está el caso de Juan Guillermo Villegas. A raíz de estas denuncias, preocupado yo, empecé a buscar personas que tuvieran relación con el entorno de la región donde está la hacienda de Guacharaca. Recuerdo que busqué a don Guillermo Álvarez, ya murió, quien era visitador de la finca durante muchos años y siempre conoció que allí nosotros nunca utilizamos nada distinto a las Fuerzas Armadas. Y busqué a Juan Guillermo Villegas, así como con el doctor Wilson Molina. Yo no tenía amistad, no lo conocía. Con el doctor Juan Guillermo Villegas sí, una vieja amistad de familia. Su padre fue secretario de Agricultura de Antioquia, una persona muy reconocida. Y ellos finqueros allá en la región del Nus, donde está la hacienda Guacharacas. Le dije, hombre, Juan Guillermo, ayúdeme, ¿qué es esto de que nosotros teníamos paramilitares en Guacharacas? Y él me dijo que no, que de ninguna manera. Que además el testimonio que había utilizado, el testigo que había utilizado el senador Cepeda, era un testigo manipulado, que en su propia familia, en la familia del testigo, había versiones contrarias. Me confirmó que efectivamente a un familiar del testigo
la ONG cercana a Iván Cepeda le pagó. Entonces le dije a Juan Guillermo, por favor, ayúdenme, que los ciudadanos digan la verdad. Yo no pido más nada que digan la verdad. Juan Guillermo Villegas, tuvimos unas conversaciones telefónicas y en octubre de 2015, mientras yo adelantaba la campaña en Antioquia, apoyando candidatos a la gobernación y a la alcaldía de Medellín, hablé por teléfono con Juan Guillermo Villegas y me reuní en un sitio donde venden jugos en la carrera 70 de Medellín. Me repitió lo mismo y allí llegó una tercera persona y dijo que él conocía personas que estaban en las cárceles que también sabían de que en Guacharaca no había habido paramilitares, que mi hermano ni yo estábamos involucrados en eso, que había unas manipulaciones del senador Cepeda. Le dije, por favor, hombre, consigue esos testimonios. Esa persona, yo no sé si los consiguió o no, a mí nunca me los envió. Mi padre fue asesinado por la FARC en la hacienda Guacharacas el 14 de junio de 1983. Yo asumí la gobernación de Antioquia en 1995. El ELN asaltó y quemó la hacienda en el 96. Yo no he ido a la hacienda. Desde antes de la muerte de mi padre nunca fui. Como gobernador de Antioquia nunca fui a la hacienda. Mi hermano Santiago intervenía a distancia. A los pocos días de haber quemado la hacienda, el ELN volvió y asesinó a un trabajador que continuó allí en la hacienda. El ELN había dado la orden de que nadie podía seguir en la hacienda. Siguió un trabajador que tenía un bonito recuerdo de mi padre y de la familia, y a ese trabajador lo asesinaron. Es bien importante recordar estos hechos de la hacienda Guacharacas. Y quiero referirme al Aro. Me extraña que la Corte Suprema diga que esa investigación no se ha hecho. Yo he sabido de una investigación que lleva más de 20 años en la Fiscalía, la Comisión de Acusación, aquí en la Corte Suprema. Por favor, lo que pido es que se unifiquen todos esos expedientes. Y tengo que anotar lo siguiente. Sobre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, el magistrado Pinilla Cogollo, que ha sido el ponente de una compulsa contra mí, fue el M-19. Y lo tengo denunciado por esto, y esa denuncia no prospera. 15 días antes del Holocausto a la justicia, y estábamos aquí en el sitio del homenaje a los magistrados, Pinilla Cogollo, como miembro del M-19, le dijo a unas personas que algo muy grave iba a suceder en el país. A los pocos días fue el Holocausto de la justicia. Entregué a la Procuraduría el nombre de ese testigo. Recientemente lo envié a la Fiscalía y nada ha avanzado. Qué grave eso. Y ese es el magistrado que ordena compulsarme copias. Por favor, ¿cuántas masacres hubo en el país? En mi ejercicio de la gobernación de Antioquia, de guerrilla, de paramilitares, en esa área del Aro, la Cuarta Brigada de Medellín tenía como comandante al señor general Carlos Ospina. Posteriormente, el general Carlos Ospina fue comandante del Ejército, comandante general de las Fuerzas Militares y actualmente es profesor muy distinguido en una universidad de los Estados Unidos. Ese ha sido un militar muy bien calificado, pero anoto, yo nunca como gobernador de Antioquia no podía hacerlo, no era de mis competencias. Además no lo habría hecho, pedí que nombraran a tal o cual para un puesto de policía o para una brigada. Era el general Carlos Ospina, persona totalmente respetable, quien tenía a su cargo las operaciones en aquella región. ¿Qué discusión pública tuve con Jesús María Valle? Él atacaba a los militares y al general Ospina, y yo salí vehemente, como suelo ser, a defender a las Fuerzas Armadas, que siempre las defiendo, y a defender al general Carlos Ospina. Termino yo la gobernación de Antioquia, y al poco tiempo asesinan al doctor Jesús María Valle. Entonces dicen, no, es Álvaro Uribe el responsable. Entonces, lo que ocurre es, lo que habría ocurrido, según la infamia, es que yo como gobernador preparé el asesinato para que lo hicieran
una vez terminé la gobernación y me fui a la universidad en Inglaterra, estimados amigos. Yo recuerdo mis reuniones con Jesús María Valle. Allá fui a Ituango con él. Yo enfrentaba públicamente todos estos temas. Allá hicimos Consejo de Seguridad. El caso del doctor Pedro Juan Moreno. Ese caso me duele, y me duele por su familia. Que entonces pongan a mover la especie de que yo fui determinador del accidente que le costó la vida al doctor Pedro Juan Moreno. Me duele por su familia, porque yo fui amigo del doctor Pedro Juan Moreno, fue mi secretario de gobierno en Antioquia. Y yo no cabe en mi alma, no cabe en mi alma, y yo tengo que repudiar eso, rechazarlo, que yo fui el determinador del accidente del doctor Pedro Juan Moreno. El informe sobre la investigación del accidente es público, está en la página de la Aeronáutica. Hace pocos días volví a preguntar por él a Fernando San Clemente, quien fue director de Aeronáutica durante mi presidencia, y me dijo lo siguiente: en esa investigación participaron delegados del fabricante del helicóptero. Además, cuando el helicóptero fue a emprender vuelo, se le hizo la prueba que demostró que el combustible no estaba contaminado. Y para recibir preguntas de ustedes, termino con lo siguiente: ¿por qué el senador Iván Cepeda sabía anticipadamente el contenido de la decisión de esta sala de la Corte Penal, que en primera instancia lo absuelve y pide compulsar copias contra mí? ¿Por qué lo sabía el senador Iván Cepeda? Y un tema desde 2012, que llegan otros testimonios aquí en el 2014, sale a 15 días de elecciones. Lo que me toca es pedirle apoyo electoral a mis compatriotas, queridos amigos. Mauricio, le ruego, ¿quién es? Rocío Franco de Caracol. Pregunta a Rocío Franco, ¿de qué medio es? Caracol Televisión. Bien pueda, Rocío, ¿a dónde está? Pásenle este micrófono. Gracias, muchachos. Gracias, un favor. No, pero Rocío, con gusto que te pasen el micrófono. Presidente, se le está diciendo que usted conocía información privilegiada en la decisión del doctor Cepeda, a favor del doctor Cepeda. Se dice eso, incluso que lo investiguen. ¿Hasta qué punto usted tenía esa información? Y hasta qué punto también la Corte, usted señala que hay un complot. ¿Cómo se puede interpretar esas dos situaciones? Quien tenía información privilegiada es el senador Iván Cepeda, porque él anticipó en el Senado de la República el contenido de este fallo. Yo no he tenido información privilegiada. A mí me interceptaron los teléfonos siendo presidente de la República. Esas interceptaciones el país las conoció. En una de ellas yo le llamo la atención en una palabra que no debí decir y de pronto se me salen. A una persona que había sido cercana a mí y a quien estaban acusando de corrupción. En otra de esas interceptaciones aparece una de mis dos conversaciones entonces con el presidente de la Corte. Dios premia la buena fe. En esa interceptación aparece una interpretación totalmente a mi favor, y eso que no sacaron la otra. Donde en la otra llamada ojalá la hubieran interceptado y la hubieran publicado. Yo le reclamaba, le hablaba de unos temas al presidente de la Corte que nada tenían que ver con presiones sobre parlamentarios. ¿Por qué me informo de estas interceptaciones? Yo no tengo fuentes privilegiadas, yo no tengo poder, yo no tengo fiscalía, yo no tengo procuraduría, yo no tengo cortes. El día que se escriba sobre mí, que hagan el análisis sobre mi persona como combatiente político, pero que en aras de la verdad digan: no he tenido poder ni en la prensa ni en los medios de comunicación. Lo único que tengo es un Twitter y una cuenta de Facebook. No he tenido poder en las cortes, ni en la procuraduría, ni en los organismos de control. Muchos ciudadanos me han dicho: lo están interceptando. Muchos me llaman y me dicen: necesitamos una reunión privada con usted. Y les digo: háblame por teléfono. No, señores presidente, no le puedo hablar, su teléfono está interceptado. Y le digo: puede ser verdad, pero háblame tranquilo, que yo hablo todo por este teléfono, me intercepten o no me intercepten. Y así lo seguiré haciendo.
En diciembre de 2015, un prestante ciudadano de Medellín, y esta semana salió en los medios, me entregó un papelito y me dijo, ponga mucho cuidado, que me entregaron, dijo él, esta información de que lo están interceptando y le están haciendo seguimientos. Yo lo denuncié, y lo que resultó fue que me hicieron esa interceptación en esa llamada con Juan Guillermo Villegas e hicieron un seguimiento de esa reunión. Más no conozco. Entonces también dicen, no, es que hay tantas horas borradas de interceptaciones. Sería muy importante, antes de que lanzaran suspicacias contra mi persona, estudiar cómo se maneja la Sala Esperanza de la Fiscalía. ¿De dónde surgió esa sala? ¿Cómo participaron los americanos para darle toda la seguridad técnica a esa fiscalía, a esa sala de grabaciones, de interceptaciones? Eso tiene un tema técnico muy complejo. No es de mi mente, no es de mi conducta entrar a buscar borradas de llamadas. Si no he prestado atención a que me intercepten, ¿qué me va a importar que borren o no llamadas, queridos ciudadanos? Siempre he dicho, si me quieren interceptar, que me intercepten. Si he vivido con total disposición a que me intercepten, ¿qué interés voy a tener en borrar llamadas? Otra pregunta. Luz Helena de la W. Luz Helena de la W. Senador, cuando funcionó esta sala que lo interceptó, ¿usted tuvo algún tipo de contacto con Julián Quintana, el director de Central? No, yo con Julián Quintana tuve contacto después, cuando él salió de la fiscalía. En la fiscalía lo vio una vez porque he tenido que ir tantas veces allá a dar declaraciones. Y después fue que él acudió a ayudarnos sobre el complot contra el doctor Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Pero la única información, yo sí pido que si van a lanzar suspicacias contra mí tengan bases. La única información concreta sobre interceptaciones a mi persona me la entregó el doctor Juan Gómez Martínez. Nunca de esos temas me habló Julián Quintana, distinguida persona. Que deja ver que de pronto hay intereses de la Corte en afectarlo a usted. ¿Usted confía en la Corte Suprema de Justicia, su juez, y en la sala de instrucción que lo está investigando? Primero dejemos a Iván Duque a un lado. ¿Qué es la esperanza para que este país no sea una segunda Venezuela? Dejemos a Iván Duque a un lado. ¿Qué es la transparencia juvenil para derrotar la corrupción? Dejemos a Iván Duque a un lado. ¿Qué es la firmeza para recuperar el orden público? Derrotar al personal. Dejemos a Iván Duque a un lado. ¿Qué es la gran esperanza para recuperar la economía? Bajar el gasto público, bajar los impuestos, construir un país solidario, distinto al odio de clases de Venezuela. Un país con empresas vigorosas que tengan menos impuestos y trabajadores dignificados que tengan mejores salarios. Dejemos a Iván Duque a un lado, que está estudiando una gran propuesta. El Centro Democrático votó no al IVA, y con Iván Duque se está estudiando que si él gana la presidencia, habrá 6 días al año, un sábado cada 2 meses, sin IVA para los productos básicos, queridos amigos. Sobre el complot, 17 años, no se robó un peso, condenado a 17 años. Y los ladrones a 5 años. Eso no tiene proporción. Algo muy grave pasó con Bernardo Moreno, con Sabas Pretel, con Diego Palacio, con Alberto Velázquez, con María del Pilar Hurtado. Y siga, querido amigo. ¿Y cómo es que le niegan ahora la segunda instancia? Cuando se ha aprobado la segunda instancia, ellos se la niegan, diciendo que la segunda instancia procederá hacia adelante.